Cárcel Valencia, última edición de Notiquímica. El día de hoy será una sesión muy interesante en las noticias, porque veremos todo lo relacionado con la química orgánica y cómo la química orgánica ha realizado todos estos cambios en todo lo que nos rodea, desde la modernidad hasta esta posmodernidad actual. Listo, para empaparnos un poco más del conocimiento de la química orgánica, en este noticiero Notiquímica debemos de conocer primero que todo lo que es la química orgánica. ¿Qué es la química orgánica? La química orgánica es el estudio de los compuestos del carbono. Interesante, ¿verdad? Nos dicen que un dato interesante, un dato curioso, un dato extremadamente eficaz sobre la química orgánica es que el carbono puede formar más compuestos que ningún otro elemento puede tener la capacidad. ¿Por qué? Porque este se puede unir entre sí formando cadenas lineales o ramificadas. Los átomos de carbono son los únicos en su habilidad de formar cadenas muy estables y anillos, y es capaz de combinarse con otros elementos, tales como el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno, el azufre y el fósforo, entre muchos más elementos con los que se puede combinar en la química orgánica. Listo. Queridos estudiantes, a continuación les presentaremos unos invitados muy especiales que nos brindarán toda su información de cómo la química orgánica ha ido avanzando en cuanto pasa el tiempo, ya que ha hecho cambios innegables, cambios estupendos dentro de la modernidad. Actualmente estamos en la posmodernidad. Acompáñame y ya veremos estos cambios tan estupendos que nos ha traído. Listo. Como lo decíamos anteriormente, tenemos unos invitados muy especiales, en este caso a mi abuela, que nos va a dar esas preguntas o ese plus de cómo era su vida anteriormente y cómo fue evolucionando gracias a la química orgánica, todos los materiales que conformaban su vivienda o su estilo de vida, por llamarlo así. Bienvenida, Amita, bien pueda. Buenas tardes. Buenas tardes, bien pueda. Gracias. Listo, Amita. Entonces, como te decía, vamos a hablar sobre cómo la química orgánica ha transformado las cosas en la evolución, antes en la modernidad y ahora en la posmodernidad. Entonces, te voy a realizar unas preguntas y una de estas sería cómo eran las condiciones de salud en su época, es decir, el manejo de los residuos, el alcantarillado, cómo eran las condiciones de la limpieza, cómo eran los materiales de construcción de sus casas, cómo estaban construidas. Las casas están construidas de areque, no de material, no son de areque. Era canalá con barro, tejas campesinas plásticas. Perfecto. ¿Cómo manejar los residuos, las basuras? Todo se basaba en un solar vacío sin construcción. Perfecto, en un solar vacío se echaba absolutamente todo. Basureros, hacían basurero. Perfecto. ¿Cómo era ese sistema del acueducto, del alcantarillado? Pues el acueducto del alcantarillado era como una... Pues era así tal cual como hoy en día. Sí, y calidad en la quebrada. Perfecto. Mita, otra pregunta es cómo empacaban los productos cuando iban de compras. En costales. En costales, todos, absolutamente todo. O sea que en esa época El huerto, el grano, todo era en costal. La carne, la bolsita era en costal. Perfecto, o sea que en esa época no existían las bolsas, solamente costales. Costales. Listo. Perfecto. ¿Dónde y cómo mercado? Mercamos en un supermercado pequeño, una tiendecita. Las iglesias no eran iglesias, sino en un palo de mano. Listo. En un lote. Y un ejemplo de eso era cómo adquirían la leche, la carne, ¿qué manejo se dan a esos alimentos cuando compraban? Y la leche se hervía. La carne se desalaba, se echaba una copa o la ponían a separar al aire. Perfecto, Mita. Una de las últimas preguntas de esta entrevista, ya que tú eres la invitada especial, es cuáles y cómo eran los medios de transporte, la comunicación en su respectiva época. El transporte, cuando transportaban la palma o transportaban la arena o carbón, eran en coches. Sí.
el caballo y el carrocoche. Y los carros eran unos carritos pequeños o unos bisolados. Perfecto. ¿Ves? Podemos ver como todos esos cambios que ha traído, ¿no? De la modernidad, pues modernidad. Y eso ha aportado mucho la química orgánica. Listo. Mita, el metro también, claro. El metro y era de carbón y algunos de Sí, perfecto. Mita, te hago otra pregunta. ¿Cómo era el ambiente o cómo eran sus hogares? Es decir, los barrios, cómo eran construidos. Ya me dijiste que eran de material de marete, listo. Marete. Entonces, ¿cómo están conformados? Pues, sí, los barrios, ¿cómo eran? Los barrios eran mangas, eran barrancos, casitas apenas empezando a construir. O sea, que eran muy pocas las casas que había en un barrio. Era en un barrio, había por ahí, en una cuadra, por ahí 2, 3 casitas, las cuadras. Sí, listo. Y todo eran mangas, basureros. O sea, que si no, no se existía como que un barrio como tal, sino casas en diferentes lotes. O si no, hoy en día el barrio del Calvario, el barrio Pérez, era un cementerio. Sí, o sea que quitaron ese cementerio para crear El Ángel allá, se llama la Casa Cultural. la casa cultural del Ángel en el Parque Ese era el cementerio viejo de ellos. de los municipios. Sí, eso. Y Sumita, excelente. ¿Cómo eran esos electrodomésticos de antes? Por ejemplo, las lavadoras. Las lavadoras eran de molino, de rodillo. Se le daba una manigueta para secar la ropa y ese molillo iba sacando la ropa ya machacada. Sí, ¿y qué otro electrodoméstico podrías decir? ¿Los televisores cómo eran? Los televisores eran blanco y negro y de vitrolita. O un cuadrito más. O sea que en esa época no existía lo de perilla. También era perilla. Sí. Los de controles no existían. Los de controles vinieron a aparecer después de la posmodernidad. Listo. Sí. Y una pregunta, entonces si tú me dices que las lavadoras eran así molino, ¿cómo era el uso de estas? Se echaba el agua, el jabón, la ropa y eso tenía su molino y ya para secar el uno con la manigueta, ya el rodillo, uno le metía la tela y el rodillo iba machacando la ropa y ya salía seca. Perfecto, ¿y qué comodidades tenían ustedes? ¿O cómo era en su época esos lujos que se daban, esas comodidades? Tuvimos electronitas, radios, televisor blanco y negro, consola. ¿Qué más le digo? Los fogones eran de leña y de barro. Y de chimenea. Perfecto, podemos ver cómo la química orgánica ha sido grandes avances en eso, ¿no? Sí. Claro. Porque ya hay electricidad, hay gas. Tenemos muchos factores. Y Somita, entonces yo digo que esas serían las preguntas que te queríamos abordar en este noticiero Notinoticias, Notiquímica. Entonces, ¿me podrías hacer el favor de decirle el nombre y tu edad a los televidentes? Yo me llamo Camila Gutiérrez, soy la abuela de Michael Alejandro Garcés, tengo 60 años, nací aquí en Bello y soy de Bello. Perfecto, o sea que eres habitante de toda la vida del municipio de Bello. Y Somita, entonces para concluir, te doy muchas gracias y feliz tarde por colaborar en esta entrevista. Dios los bendiga, que estén muy bien. No sé también. Estos cambios que ha tenido con la química orgánica, todos estos factores que nos rodean y nos conforman, como lo decía mi abuela anteriormente, con los baños, con los alcantarillados, con los electrodomésticos de la casa, como la lavadora, la nevera, el televisor, entre todos. A continuación, le damos la bienvenida al entrevistado especial del compañero Juan José Agudelo Zapata, que nos ha invitado, súper bueno, para este gran tema de la química orgánica. A continuación, veremos la entrevista que este gran presentador hizo a su tío o a un familiar muy cercano. Bienvenido, compañero Juan José. Buenas noches, mi nombre es Juan José Agudelo Zapata y el día de hoy soy el entrevistador en el cual voy a hacer unas respectivas preguntas sobre la química orgánica en su tiempo acerca de mi tío Michael Agudelo.
de edad de 35 años. Buenas noches, mi nombre es Michael Agüelo García, tengo 35 años y soy el tío de Juan José. Voy a hacer a las respectivas preguntas. Referimos a la siguiente pregunta. ¿Cuáles y cómo eran los medios de transporte y de comunicación en su respectiva época? Empecemos con la entrevista. Primera pregunta. ¿Cómo eran las condiciones de sanidad en su época? Es decir, el manejo de residuos, alcantarillado, acueducto, y cómo eran las condiciones de salubridad en sus hogares. ¿Cómo eran las casas y de qué materiales? Me refiero a la siguiente pregunta. ¿Cómo se empacaban los productos cuando se iba al mercado? ¿Dónde y cómo mercaban? Por ejemplo, ¿cómo adquirían la leche, la carne y cuál era el manejo que le daban a los alimentos? La siguiente pregunta. ¿Cómo eran sus hogares, barrios? ¿Qué equipos o electrodomésticos existían y cómo los usaban? En sí, ¿qué comodidades tenían en sus hogares? En mi época siempre ha sido el bus. El bus ese tiempo era de lata. Tenía las sillas de metal y chillaba mucho. Y pues sí, siempre nos hemos transportado en el bus. ¿Y los medios de comunicación? Los medios de comunicación siempre ha estado el rayecito, el viper. En ese tiempo más que todo no había celulares, sino que el viper. Me acuerdo lo que son los residuos se manejaba todo en una sola bolsa. En ese tiempo no teníamos tanto control sobre las cosas. Y lo de el acueducto, hay veces nos toca conectarnos al agua de la quebrada o del río, donde podíamos tener buen suministro de agua para lavar los platos y la ropa. Y lo de las casas, no, siempre ha sido en hora negra. Es lo que siempre se ha ido, todo ha estado normal como siempre ha sido. Lo único novedoso es la tecnología. En ese tiempo no había computadores, los celulares, wifi. Más que todo utilizábamos mucho lo que es fogón a luz. En esos tiempos en la finquita cocinábamos a leña. Y así lo más novedoso es la tecnología. Lo que íbamos a mercar, mi papá siempre iba a la plaza y compraba todo lo que es para un mes, lo del mercado. Siempre se envolvía en bolsa en papel de cartón, y los alimentos se le da el manejo que lo que era la carne se colgaba y se salaba y se lavan las frutas. De resto, todo normal. Estupendo, compañero Juan José. Como lo decía anteriormente, son muchos cambios, como lo dicen los invitados especiales, esos entrevistados, que ha generado la química orgánica en nuestro alrededor y en todo lo que nos conforma. Compañero Juan José, estupenda entrevista y estupendo invitado de honor que trajimos para este día de hoy. Ahora, compañero Juan José, quiero que tú, como invitado, como presentador, como alguien más en nuestro canal de noticias, Notiquímica, quiero que me digas tú, que me respondas tú todas estas preguntas que hemos acabado de hacer a esos invitados de honor, como fue a mi abuela y a tu tío. Bien pueda, compañero Juan José, y te escuchamos esas maravillosas respuestas que tienes para darnos. Sé que es muchos cambios a comparación de los dos invitados anteriores que hemos presentado. Así que bienvenido y espero tus respuestas. Compañero Michael, muchas gracias por esta entrevista, la cual va dirigida hacia mí. Entonces me dirijo a responder la primera pregunta, la cual consiste en la sanidad de nuestra época, en la cual digamos que los residuos se manejan según canecas para aliviar la contaminación en el ambiente, reciclando y disolviendo muchas cosas en cada respectiva caneca, cartón, papel, vidrio, etc. Para la alcantarilla del acueducto tenemos el ejemplo de las tres anteriores épocas, la cual era la de tu abuela y la de mi tío. Con estas épocas nos damos en la tarea de mi persona decir que sigue siendo de igual manera en la cual está constituida el acueducto alcantarillado que tenemos en nuestras ciudades. Y la salubridad de nuestros hogares se ha dirigido a cambios tradicionales, la cual la limpieza y etcétera en nuestras casas sigue siendo la estipulada tradicionalmente. ¿Qué material se utilizan ya en las casas? Tenemos materiales como, lo podemos decir, drywall, metales, casas prefabricadas, que eso ha evolucionado mucho en el cambio de las propiedades. Entonces, tengo como respuesta a esta entrevista, a este primer punto, que hemos tenido muchos cambios evolutivos acerca de la química orgánica que generamos en nuestros hogares, barrios, etc. Tenemos, por decirlo así, tradicionalmente las costumbres que llevamos desde un principio, que vienen desde nuestros antepasados en sí. Los electrodomésticos que se utilizan en nuestros hogares como tal hoy en día son los mismos, solo que más convencionales, llenos de más tecnología, más accesibilidad y satisfacción que nos ofrece algún producto o servicio a nosotros.
que viene embarcado la química orgánica, ya que cada elemento viene, digámoslo así, de un núcleo para ser convertido en lo que ahora hoy en día vemos cotidiana. La tercera pregunta acerca del medio de transporte y las telecomunicaciones. Hoy en día nos vemos inmersos en muchos cambios, ya que por decir en el medio de transporte tenemos cambios en que ya los automóviles son a gas, son eléctricos, etc. A los medios de comunicación como tal, como los teléfonos celulares, los teléfonos convencionales en sí, vienen siendo con muchos cambios tecnológicos, los cuales ya vienen con paneles solares, con mucho almacenamiento, cámaras, etc. Entonces nos vemos emergidos en que épocas pasadas vienen de evolución en evolución y todo esto viene embarcado en la química orgánica. Me dirijo a la siguiente pregunta acerca de cuando vamos a mercar. Entonces, tenemos como base que cuando ya en la actualidad ya no se utilizan básicamente las bolsas de plástico, sino que las bolsas de tela, las bolsas de cartón. ¿Para qué? Para reducir la contaminación en el ambiente y que así se reutilicen más. Con esto tenemos que la carne, la leche, todo viene empaquetado de una manera sintética para que tengamos en nuestro hogar la utilidad y la satisfacción de tener todo bien organizado y estandarizado, por decirlo así. Estupendo, compañero. Esas respuestas son estupendas y claro que sí, eso es algo muy cotidiano, que como tú y como mi persona, que somos de la misma edad, valga la redundancia, vemos todos esos cambios que nos sorprenden tanto, de cómo eran sus viviendas, de cómo eran construidas, de cómo eran sus electrodomésticos a nuestra actualidad. Podemos ver que ya la posmodernidad nos trajo mucha industria, nos trajo demasiado avance tecnológico, demasiado avance en la cultura, en la sociedad, en los partidos políticos, en todo, absolutamente todo. Y gracias a eso, a la química orgánica, que también hace parte de todos estos cambios, valga la redundancia. Ahora, compañero Juan José Agudelo, ¿qué tal? Si tú me dices qué conclusión o por qué concluido nos deja todo esto de la química orgánica en nuestras vidas o en este trabajo, por también decirlo. Bienvenido, compañero, nuevamente, y dinos qué conclusión te deja esta química orgánica sobre todos los cambios y sobre cómo ha actuado en la sociedad. Les quiero dejar como reflexión a la cual nos deja este tema, la química orgánica, acerca de que tenemos como ejemplo las personas las cuales han pasado por estas entrevistas, es que día a día, desde hace muchos años, tenemos este tipo de vidas cotidianas, por decirlo así, guiadas por la química orgánica, que vienen desde su núcleo, como lo había dicho anteriormente en las preguntas. Gracias a la ciencia podemos obtener beneficios en la salud, en medios de comunicación, nuestro mercadeo, etcétera, para que así nuestros compuestos a los cuales consumimos servicios y productos cotidianamente tengamos algo que ver con la química orgánica. Entonces, por eso nos queremos dar en la tarea de, por medio de este video, de acuerdo a nuestro canal de noticias, que nos vemos emergidos en que la química orgánica es parte fundamental para nosotros para coexistir en nuestro planeta. Muchas gracias a todos los invitados por haber hecho parte de esta entrevista como tal. Muchas gracias a mi compañero Michael por haber estado conmigo en las presentes entrevistas acerca de nuestra química orgánica. Muchas gracias. Estupendo, compañero Juan José. Tienes toda la razón. Esto es una conclusión que nos hace de qué pensar, analizar, verificar y tener presente que la química orgánica es un tema que a veces es complicado de tratar, pero es muy fácil cuando le metemos empeño y cuando interactuamos con él, porque nos ha dado muchas ventajas, muchos pro a favor y demasiadas cosas en lo cual podemos ver que hoy nos rodea. Y gracias a esta tenemos esas cosas tan maravillosas y tan inigualables, inevitables de ver, ¿verdad? Entonces, antemano, como decías anteriormente, le damos cierre a este gran entrevistas, a este gran programa de Notiquímica por el día de hoy, una sección más donde nos aportó demasiados conocimientos buenos para nuestra vida laboral, para nuestra vida académica, para nuestra vida escolar, para todo, absolutamente todo, ya que la química orgánica hace parte de todo lo que nos rodea y de todo lo que somos. Hasta nosotros mismos hacemos parte de la química orgánica. ¿Listo, compañero? Entonces, para dar por concluido, muchas gracias a todos, muchas gracias a nuestros invitados de honor y que tengan una feliz tarde.